Hay guerras que marcan un antes y un después en la historia, de esas que todos conocemos. Y luego hay otras que, bueno, que simplemente se desvanecen, se pierden en el tiempo. Hoy vamos a desenterrar los secretos de un conflicto que por un momento pareció devorar a toda la antigua Grecia, pero que hoy casi nadie recuerda. Vamos a investigar la guerra lelantina. Para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, escuchen esta frase. No es de cualquiera, es del gran historiador Tucídides. Él la puso al nivel de la guerra de Troya, nada menos. Según él, esto no fue una simple pelea de vecinos, no. Fue un incendio que se extendió y obligó a casi toda Grecia a tomar partido. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Este es el gran misterio. ¿Cómo es posible que una supuesta guerra mundial de la antigüedad se borre del mapa de la historia? Pues esto es como un caso sin resolver, un verdadero cold case histórico. Así que vamos a ponernos el sombrero de detectives y a juntar las piezas. Lo primero es lo primero, conozcamos a los protagonistas. Pensemos en la isla de Eubea. Allí, dos ciudades vecinas, Calcis y Eretria, eran, digamos, las superpotencias del momento, unos verdaderos gigantes comerciales de su época. Y aquí viene lo más irónico de todo este asunto. Antes de ser enemigas a muerte, Calcis y Eretria eran socias, casi ciudades hermanas. Colaboraban, fundaban colonias por todo el Mediterráneo, controlaban las rutas comerciales, el negocio iba viento en popa. Y militarmente, bueno, se complementaban a la perfección. Calcis era temible con su infantería, mientras que Eretria tenía una caballería de élite que era la envidia de todos. Pero, claro, como suele pasar, algo se interpuso entre ellas. ¿Y qué era? Un trozo de tierra, pero no cualquier trozo de tierra. Hablamos de la llanura lelantina, un paraíso fértil, perfecto para cultivar de todo. En un mundo donde la buena tierra era oro, esta llanura era el premio gordo, la obsesión que iba a convertir a estas dos aliadas en enemigas mortales. Muy bien, ya tenemos a los protagonistas y el motivo del conflicto. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabemos todo esto? Y aquí nos topamos con el mayor desafío. Las pruebas son un desastre. No hay un libro que cuente la historia de principio a fin. Lo que tenemos son pedacitos, fragmentos, pistas sueltas que hay que ir uniendo como en un rompecabezas viejísimo. Y una de las primeras piezas que tenemos es fascinante. Viene de un poeta, Arquíloco. Sus versos sugieren algo increíble, que en esta guerra había reglas, una especie de acuerdo de caballeros. Nada de arqueros, nada de ondas a distancia. No, la batalla se decidiría cara a cara, a punta de espada y lanza. Imagínense, una guerra con código de honor. El problema, como se ve, es que todo está súper disperso. Tucídides nos dice que fue enorme. Heródoto nos da un par de nombres de aliados. Hesíodo nos cuenta casi de pasada que fue a un funeral de un guerrero importante. Y luego Plutarco y Estrabón añaden detalles clave, pero escribiendo siglos después. Es como intentar armar un rompecabezas con piezas de 5 cajas diferentes. Pero, ojo, la historia no solo está en los libros. A veces la verdad está bajo tierra. Y la arqueología nos da la prueba irrefutable. En Eretria se han encontrado tumbas de guerreros justo de esa época. Un pueblo cercano, Lefkandi, fue completamente arrasado. Y lo más impactante, sobre esas tumbas, los eretrios construyeron después un santuario para honrar a sus héroes caídos. Esto nos grita que esto no fue un mito, fue una guerra real y fue brutal. Y con todas estas pistas, tanto escritas como desenterradas, llegamos al corazón del debate. La gran pregunta que se hacen los historiadores es, ¿qué tan grande fue realmente esta guerra? ¿Le hacemos caso a la versión de Tucídides de una guerra mundial en miniatura o fue algo completamente distinto? A ver, las opciones sobre la mesa son básicamente dos. Por un lado, la teoría clásica, la que se inspira en Tucídides, una guerra total con dos grandes bloques de alianzas luchando por el control comercial del Mediterráneo. Por otro lado, está la visión más moderna que es la que gana más fuerza hoy en día. Esta dice que fue un conflicto local, sí, pero larguísimo y súper desgastante, que duró décadas. Los aliados se metían, claro, pero de a poco y de forma esporádica. Y esta línea de tiempo apoya mucho a la segunda teoría. No estamos hablando de una campaña de un verano. Esto duró más de medio siglo, desde el 710 hasta más o menos el 650 a.C. Un periodo tan largo no suena a una invasión masiva y coordinada, ¿verdad? Suena más a una pelea de vecinos que se fue de las manos durante generaciones. Bien, hemos visto las pruebas, hemos analizado las teorías, así que ha llegado la hora del veredicto. Cerremos este caso histórico y veamos qué pasó después. ¿Cuáles fueron las consecuencias reales de esta guerra casi olvidada?
Pues el consenso de los historiadores modernos es bastante claro. La guerra lelantina no fue una guerra mundial griega. Fue una rivalidad local, sí, pero increíblemente destructiva y larga. Entonces, ¿por qué Tucídides la pintó como algo tan grande? Bueno, probablemente porque cuando él escribió sobre ella, estaba viviendo su propia guerra mundial, la del Peloponeso. Quizás vio en este conflicto antiguo un reflejo, un buen ejemplo para su propia historia, y digamos que lo exageró un poco para que encajara en su narrativa. ¿Y quién ganó al final? Todo apunta que fue Calcis. Se quedaron con la llanura en gran parte gracias a una ayudita crucial de la caballería de Tesalia que llegó para romper el empate. Pero, y este es un gran pero, fue lo que se conoce como una victoria pírrica. Ganaron la guerra, sí, pero a un costo tan alto que fue casi como perder. Los dejó a ambos de rodillas. Al final, el resultado más simple y trágico es este: ruina mutua. Estas dos ciudades, que alguna vez fueron el motor económico del mundo griego, se destrozaron la una a la otra hasta no dejar casi nada en pie. Y claro, las consecuencias de esto fueron enormes. El mapa del poder en Grecia cambió por completo. La época dorada de Eubea se terminó. Y ese vacío que dejaron, pues lo llenaron otros. Ciudades como Corinto y Mileto vieron su oportunidad y se convirtieron en las nuevas potencias. Así que esta guerra no solo arruinó a dos ciudades, sino que le dio un giro de timón a toda la historia griega. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. La historia de la guerra lelantina es un recordatorio de cómo un conflicto real puede ser magnificado, transformado por la memoria. Nos obliga a pensar cuántas otras de las grandes guerras que damos por sentadas son en realidad ecos de disputas locales que, con el paso del tiempo y las narraciones, se convirtieron en leyendas épicas.